En la primera parte vimos las razones que desataron la Reforma protestante, además de algunos desmanes que por culpa del fanatismo religioso cometieron los mismos protestantes. En esta segunda parte veremos cómo algunas cosas se le fueron de las manos y las verdaderas razones por las cuales los fundadores de la Reforma se rebelaron contra la autoridad de la Iglesia Católica. Pero para ello, hagamos un poco de historia. En la última parte del video anterior vimos cómo Calvino quiso establecer su sistema protestante, pero como siempre pasa cuando alguien recibe mucho poder, comienzan las atrocidades. En ese sentido, lo peor es que, haciendo honor a todo buen megalómano, en aquella sociedad supuestamente santa, se trataba con severidad a los que no concordaban con Calvino. O sea, no solo se penaban las estupideces como veíamos hace un momento en el video anterior, lo del corte de pelo o hasta jugar a las cartas, sino que también las restricciones iban mucho más a fondo. Y era mucho peor discrepar con Calvino en temas de teología. Y quien tuvo que experimentar eso en carne propia fue don Miguel Serveto, quien con sus escasos 20 años escribió un muy bien fundamentado libro donde mostraba que la creencia de la Trinidad era una blasfemia, y como Calvino no podía rebatir sus argumentos, tuvo la más católica de las decisiones protestantes: mandar a quemar a su enemigo. Así, una vez más, el fanatismo y el odio personal de Calvino cegaron su juicio y ahogaron los principios cristianos que supuestamente venían a recuperar con la Reforma. Más allá de esto, lo cierto es que reformadores protestantes que huían de la persecución en manos de los católicos en otros países terminaban cayendo a Ginebra, tomaban las ideas de Calvino y empezaban movimientos de reforma en sus respectivos países. Así, pronto el calvinismo se esparció a Francia, donde los hugonotes o protestantes calvinistas franceses fueron cruelmente perseguidos por los católicos. Mientras tanto, en los Países Bajos, los calvinistas ayudaron a establecer la Iglesia holandesa reformada. Por otro lado, en Escocia, bajo el liderato celoso de John Knox, quien había sido sacerdote católico, se estableció la Iglesia Presbiteriana de Escocia, pero también seguían las enseñanzas de Calvino. Así, el calvinismo desempeñó un papel importante en el movimiento de la Reforma en Inglaterra, y desde allí pasó de la mano de los puritanos a América del Norte. En este sentido, aunque Lutero puso en movimiento la Reforma protestante, hay que reconocer que Calvino fue quien por mucho ejerció una mayor influencia en el desarrollo de la Reforma. Pero es bueno mencionar que la Reforma de los ingleses se desarrolló por separado de los movimientos de reforma en Alemania y Suiza, ya que tuvo sus raíces allá en los días de John Wycliffe, de quien hablamos ya en el video anterior. Él engendró el espíritu protestante en toda Inglaterra, aunado a su esfuerzo por traducir la Biblia al inglés, que ese esfuerzo también se le contagió a otros que deseaban leerla en su propio idioma. Entre ellos podemos mencionar al famoso William Tyndale, quien tuvo que huir de Inglaterra escapando del catolicismo, y en el exilio tradujo su Nuevo Testamento al inglés en 1526. Lamentablemente, el pobre Tyndale fue víctima de una traición mientras se escondía en Amberes para terminar su trabajo de traducción, pero un amigo, un pseudo amigo, lo terminó entregando a la iglesia. A su vez, la iglesia le dio muerte por estrangulamiento y su cuerpo fue quemado en la hoguera. Luego, uno de sus colaboradores, Miles Coverdale, completó la traducción de Tyndale y la Biblia entera se publicó en 1535. Sin duda, la publicación de la Biblia en el idioma de la gente común fue el factor más poderoso por sí solo de la Reforma en Inglaterra. Pero en el caso inglés, el rompimiento formal con el catolicismo romano tuvo lugar cuando Enrique VIII, quien en un tiempo fue el defensor de la fe nombrado por el Papa, finalmente tuvo una rabieta, le dio la espalda al Papa y se estableció a sí mismo como cabeza de la Iglesia anglicana o Iglesia inglesa. Después de dar este paso, lo siguiente que hizo fue clausurar los monasterios, dividir la propiedad de estos entre la alta burguesía, entre sus amigos,
amigos. Se repartió todas las propiedades del papado católico. Se imaginan lo felices que estaban en el Vaticano, ¿no? No contento con esto, el rey ordenó que en toda iglesia hubiera un ejemplar de la Biblia en inglés y no en latín como le gustaba al clero católico. Sin embargo, no podemos olvidar que la acción de Enrique fue más política que religiosa. Lo que él quería era independizarse de la autoridad papal, especialmente con relación a los asuntos maritales. Pues Enrique era un tipo, ¿cómo lo diríamos?, enamoradizo por ser demasiado cordiales, por decir algo, ya que tuvo 6 esposas, pero claro, su corazón enamoradizo lo enfrentaba a un problema. La poligamia estaba prohibida por la iglesia y mucho más el divorcio. Entonces él tuvo que hacer todo esto enfrentando la oposición del Papa. Por eso, tomando para sí toda autoridad seglar y religiosa, dijo: ¿qué Papa ni qué Papa? Yo soy el rey y hago lo que se me canta. Ya sin que le importara un comino nada, logró que su primer matrimonio fuera anulado, y no contento con esto, su siguiente matrimonio terminó en divorcio. Lo peor de todo es que este nefasto tipo de Enrique se tomó muy a pecho lo de la orden bíblica de que al matrimonio solo la muerte lo separa. Entonces ordenó la decapitación de 2 de sus otras esposas, y 2 más murieron supuestamente por causas naturales, aunque yo creo que en vez de morir, más bien las murieron. Sé que la historia de la iglesia anglicana no tiene mucha relación con la reforma en el resto de Europa, ya que fue más un capricho de un déspota que un movimiento confesional. Pero bueno, fue una reforma al fin. Lo gracioso es que según los historiadores en sentido religioso, Enrique siguió siendo católico en todo, menos de nombre. Pero bueno, habiendo considerado ya las 3 principales corrientes de la reforma, luterana, calvinista y anglicana, nos detengamos aquí y veamos qué logró la reforma. Bueno, no se puede negar que cambió el curso de la historia del mundo occidental. La reforma despertó en la gente una sed de libertad y el deseo de una ciudadanía superior y más pura en sentido espiritual. La historia muestra que donde quiera que se extendió el protestantismo, las masas se hicieron más reclamadoras, más libres, pues habían logrado escapar de debajo de la suela del catolicismo. De hecho, muchos eruditos creen que sin la reforma no habría sido posible la civilización occidental como la conocemos hoy. No hay duda de que el mayor bien logrado por la reforma fue poner en las manos de la gente común la Biblia en su propio idioma, algo a lo que se resistía la Iglesia Católica. Por primera vez la gente tuvo ante sí toda la palabra de Dios en su propio idioma. Pero si les preguntan a los historiadores protestantes, ellos les dirán que la reforma restauró el cristianismo verdadero, mientras que si les preguntan a los eruditos católicos, estos dirán que la reforma fue un error teológico. En realidad no es ni uno ni lo otro. Lo cierto es que la reforma produjo una nueva clase de cristianismo, le pondríamos entre comillas. ¿Por qué? Bueno, reemplazó la autoridad del papado por el libre albedrío de la persona. La misa católica fue reemplazada por la liturgia protestante y las impresionantes catedrales católicas fueron reemplazadas por las iglesias protestantes menos pretenciosas. Y si hay algo que la historia nos enseña es que movimientos que en su origen eran de naturaleza religiosa a menudo han derivado hacia lo social y político. Esto resultó ser cierto de la reforma protestante. La balanza del poder, antes inclinada a favor de la iglesia y el sacerdote, ahora se inclinó definitivamente del lado del Estado y del laico. Debido a esto, la gente sentía mayor libertad tanto religiosa como civil. A diferencia del catolicismo, el protestantismo no contaba con un organismo central que dirigiese la doctrina o la práctica de la religión, y esto permitió un amplio espectro de opiniones religiosas y a su vez promovió gradualmente cierta tolerancia en sentido religioso. Cierta, dije. Tampoco es que estaban en el paraíso, pero a su vez impulsó una actitud más liberal, más laxa, más relajada, cosas que bajo el dominio católico eran casi inconcebibles. Sin embargo, esta mayor libertad desató a la sociedad misma. ¿En qué sentido? Bueno, fluyeron nuevas energías que antes no se habían utilizado. Hay quienes afirman que fue el estímulo que se necesitó para provocar los cambios sociales, políticos y tecnológicos responsables de introducirnos en la era moderna, y que gracias a este movimiento, a la reforma, dejamos atrás los tiempos de atraso intelectual que les imponía el catolicismo. Sin embargo, la Enciclopedia de Religión
religión y ética hace este comentario mordaz. La época de los jesuitas y la Inquisición llegó a su fin, solo para ser seguida de algo más vil aún. Si en la Edad Media había mucha ignorancia involuntaria, ahora hay mucha falsedad organizada. Se refirió esta enciclopedia a la Reforma. ¿Qué quiso decir con estas palabras? Lo que quiso decir es que el protestantismo prometió una reforma doctrinal, pero en la práctica esto nunca se llevó a cabo. Eso deja al descubierto que los verdaderos motivos de la reforma no eran tan puros, pues al fin y al cabo solo eran la política de la Iglesia y no sus mentiras doctrinales lo que provocaba el enojo de los reformadores. Lo cierto es que el protestantismo mantuvo la mayoría de las ideas y prácticas religiosas hasta las antibíblicas del catolicismo, y en ese sentido es por lo que se le llama una falsedad organizada. En la realidad, el protestantismo conservó los modelos gubernativos del catolicismo medieval y simplemente rompió con la clase dominante católica romana para formar su propia clase dominante en versiones protestantes, lo cual, bueno, no está mal, por supuesto. Imaginen si la Iglesia católica hubiera seguido con el poder absoluto, no le hubiera quedado nadie para torturar y quemar en toda Europa. Hoy día el protestantismo se ha desmenuzado en tantas sectas y confesiones que sería imposible determinar la cantidad total. Antes de que alguien terminase de contarlas, se habían formado nuevos grupos y otros habrían desaparecido. Hay quienes entienden que esto no es tan bueno entre las cosas que logró el protestantismo, ya que al promover el pluralismo religioso, la Reforma pareció dar a entender que Dios no había dejado directrices de acuerdo con las cuales se les tenga que adorar, y que todo se acepta, no importa lo contradictorio que sea cada doctrina con otras ya propuestas. Sin embargo, en ese tema no nos meteremos esta vez. Eso es para otro video, o quizás no lo tocaré nunca. El punto es que si hay algo que podemos rescatar de la Reforma es que, por decirlo así, produjo algo que le podríamos llamar como una nueva ética laboral protestante, la cual afectó tanto al gobierno como la vida cotidiana. Tal vez por eso algunos dicen que en los países protestantes son más ricos y desarrollados, mientras que los países dominados por el catolicismo son más pobres y atrasados. No sé cuán estricto desde el punto de vista histórico y analítico es ese análisis. Yo no adhiero ni estoy en contra, sencillamente lo menciono. ¿Tú qué crees? ¿Es así? ¿Los países protestantes son más ricos y desarrollados y los países católicos son más ignorantes? Bueno, habría que analizarlo. Sin embargo, también hay que ver la otra cara de la moneda, ya que el enfrentamiento entre católicos y protestantes escribió las páginas más negras de la historia moderna. Lo irónico es que ambos dicen seguir a Cristo, quien dijo ama a tu enemigo. Así es como las fuerzas de estas dos religiones dejaron un reguero de sangre sobre la faz de la Europa continental en una docena de guerras o más. Al respecto, la nueva enciclopedia británica le llama guerras religiosas provocadas por la Reforma alemana y suiza de los años 20 del siglo XVI. De hecho, la más destacada es la que todos hemos escuchado nombrar o conocemos, que fue la Guerra de los 30 años. Esta fue debido a diferencias políticas, pero principalmente debido a diferencias religiosas entre protestantes y católicos alemanes. En conclusión, la división religiosa conseguida por la Reforma protestante produjo cambios significativos en todo el mundo, dándole una nueva dirección, la cual sigue mayormente hasta hoy. Por ello, con sus luces y sus sombras, nadie puede negar que la Reforma escribió una página importante en la historia de la humanidad. Así llegamos al final del video. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y comparte. En el comentario fijado, en el primer comentario, como siempre, te dejo toda la bibliografía que respalda este video. Ahora sí, será hasta la próxima y gracias por estar allí.